Bueno, pues continuando con el programa del curso Taller Ventilación Mecánica, seguimos con monitoreo hemodinámico, con el enfermero especialista Miguel Ángel Torres Ábalos, licenciado en enfermería, egresado de la Universidad de Colima, técnico en urgencias médicas, Delegación Cruz Roja Colima, enfermero especialista en cuidados intensivos, manejo de terapia extracorpóreas y tecnología Prismaflex de terapia de reemplazo renal continua. Instructor del curso de electrocardiografía básica y uso de desfibrilador. Pues bienvenido y nos apoya con el tema monitoreo hemodinámico. ¿Y la presentación? ¿Puedes hablar? ¿Ya? Ok. Pues muchas gracias por la presentación y gracias también por la invitación a este curso taller. Y pues el día de hoy nos compete hablar sobre monitorización hemodinámica. Vamos a ver qué tipos de monitorización existen. Y espero que la presentación les guste y sea de su ayuda. Voy a abrir la presentación. Parece que ya aparece. Okay. Se movió un poco la presentación, pero bueno, no importa. Pues el tema es monitorización hemodinámica, como ya había anunciado. Y tenemos aquí una pequeña introducción. Dice, ante todo escenario clínico que suponga enfrentarse ante un paciente en estado crítico, independientemente en el área en que ocurra esto, puede ser urgencias, hospitalización, quirófano o unidad de cuidados intensivos, el micrófono de ella, o incluso en la consulta externa, ¿verdad? Puede ocurrir un evento de urgencia, algún paciente que se complique. Siempre será necesario el reconocimiento temprano de un estado de perfusión inadecuado para iniciar tratamiento inmediato y lograr una reducción de la morbilidad y la mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues ante un escenario de una verdadera emergencia o urgencia, siempre es importante iniciar una monitorización para de esta manera saber cuál es el origen o qué está causando esta alteración clínica del paciente. Mientras más pronto se advierta o nos demos cuenta de qué se trata, pues el tratamiento ya muy dirigido, muy encaminado a resolver la causa y por consiguiente le va a ir mejor al paciente. Aquí tenemos una definición. El monitoreo hemodinámico es importante para realizar el diagnóstico de hipoperfusión tisular o detectar alguna alteración clínica y sus causas. La selección e interpretación de los parámetros a monitorizar son de utilidad solamente cuando van asociados a un razonamiento clínico de la condición del paciente. ¿Basado en qué? O sea, no se trata de monitorizar por monitorizar, ¿no? Sino tú tener una sospecha clínica y en base a tu evaluación primaria, lo que casi siempre en urgencias nos educan con el A, B, C, D, de la evaluación primaria, ya sea por la evaluación secundaria, por el sample, que hay que ver qué signos y síntomas tiene el paciente, sus alergias, medicamentos que tome, padecimientos que tenga y eventos relacionados con el accidente, su historial clínico y otros auxiliares diagnósticos. Todo eso va a depender del tipo de monitorización que nosotros vamos a realizar. Dice aquí, los monitores no son terapéuticos y jamás se debe separar al clínico del lado del paciente. ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy, pues hay mucha tecnología, ¿no? Ya las bombas de infusión, por ejemplo, tú programas cierto tiempo para que pase cierta infusión de mililitros hora, ¿no? Cuando cumple
la función de pasar 50 mililitros que habías programado, pues ya la bomba te avisa y ya tú te paras y ya corriges lo que haga falta. Pero a lo que voy es de que por más tecnología que tengamos, que ayuda mucho y bastante, nunca hay que hacer esa separación de estar en contacto con el paciente y valorarlo directamente a él, ¿no? Observar la coloración de su piel, cómo es su respiración, eso no cambia. ¿Por qué he dicho lo anterior? Aquí está una frase que les comparto. Esta frase alguna vez la escuché por ahí cuando toma uno cursos del ACLS, te dicen trate al paciente, no al monitor. Sí me gustaría, ahorita en la clase vamos a ver tipos de monitorización, pero que nunca se les olvide esta frasecita que es muy buena. Tratar al paciente, no al monitor. Cuando ya cierto conocimiento de interpretar gráficas de monitoreo, pues ya podemos decir que el paciente trae alguna arritmia o alguna alteración. Conocimiento para interpretar gráficas de monitoreo, pues de Avero, sucede que a veces caemos en vicios y decir, mira, el paciente está fibrilando, hay que darle una descarga, y te acercas al paciente y el paciente está consciente y está orientado. Pero el monitor te dice que trae una fibrilación ventricular. Pues eso no es cierto. Lo que pasó es que algún electrodo quedó desconectado. Entonces sí hay que hacerle caso al monitor, pero siempre hay que cotejarlo con cómo se encuentra el paciente en realidad. Recuerden, traten al paciente, no al monitor. Bueno, ¿qué es la inestabilidad hemodinámica? Porque pues por eso vamos a monitorizar, ¿no? Para descubrir cuál es la alteración que está teniendo nuestro paciente. Como concepto dice, es el estado fisiológico en donde el sistema circulatorio no es capaz de proporcionar una adecuada perfusión a los tejidos. Entonces, por alguna razón, puede ser alguna hemorragia, alguna arritmia cardíaca, taponamiento cardíaco, múltiples patologías pueden ocasionar una inestabilidad hemodinámica y hay que atenderla. Pero, ¿cuáles son los signos de inestabilidad hemodinámica? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? El tema es monitorizar al paciente, pero ¿por qué lo monitorizo? No, pues porque está malo, ok, está malo, tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Y cómo te das cuenta? Por ejemplo, aquí sí haría como la reflexión, ¿no? ¿Tiene inestabilidad hemodinámica? ¿Por qué? ¿Qué le ves? ¿Qué presenta él? ¿De dónde sacamos eso de que el paciente está inestable? Bueno, para contestar esa pregunta, aquí les pongo un recorte de un libro del ACLS, de un algoritmo, en este caso es el algoritmo de bradicardias, que siempre te pregunta, ¿el tratamiento va a ser diferente si el paciente está estable o está inestable, verdad? Entonces, ¿cuáles son los signos de inestabilidad? Son 5 para el ACLS, es bueno tomarlos en cuenta y para utilizarlos en nuestra práctica clínica. Es hipotensión, alteración del estado mental aguda, y de repente perdió el conocimiento o empezó con deterioro neurológico. Signos de choque, que ahí involucran pues todo lo que sabemos. ¿Cuáles son los signos de choque? Pues un paciente taquicárdico o bradicárdico, si ya es una etapa tardía. Pues lo que dijimos, está hipotenso, llenado capilar lento, piel fría. En general, los signos de choque que ya conocemos. Si hay un malestar torácico tipo isquémico, o sea que es opresivo, que se siente, ¿no? Como un signo del infarto, signo de Levin que se conoce, o si tiene datos de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué es esto? Pues ingurgitación yugular, o que lo auscultas y escuchas que agua en los pulmones, decimos, ¿no? Que se escucha muchos crépitos. Entonces, esos serían los signos de inestabilidad hemodinámica, lo cual pues el paciente ya se ganó pues, una monitorización, ¿no? Es la que vamos a hacer.
Pues el tema es monitorización, sin embargo, pues tiene mucha relación con este concepto, el estado de choque, ¿no? Que son los pacientes que van a requerir vigilancia. El estado de choque debe definirse el estado de choque como la evidencia clínica de una inadecuada perfusión tisular a la exploración física, expresada por un llenado capilar que es lento, mayor a 3 segundos, un color moteado de la piel a nivel de la rodilla, parece como una equimosis, bajo gasto urinario en 6 horas. Cuando ustedes sacan su índice urinario, pues se dan cuenta que orinó poquito, un estado mental alterado, pues hacen su valoración de la escala coma de Glasgow y pues se dan cuenta que empieza a haber deterioro. Y pues hipotensión, ¿no? Que se conoce como presión sistólica menor de 90 y una presión media menor de 65. Y algunos otros criterios más de laboratorio. Y entonces pues aquí está, ¿no? Ya nos habíamos hecho la pregunta para ir entendiendo esto de que vamos a monitorizar a los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál es esa? Pues ahí está, en la imagen podemos ver cómo se está valorando el llenado capilar, haciendo presión sobre la uña, la falange, y pues el llenado capilar ya dijimos que es lento, mayor a 3 segundos. Cuando sacamos el índice urinario, que el paciente, el médico nos pregunta a veces en la guardia, ¿cómo va el índice urinario? Y no, pues orinó poco, ¿no? Lo que conocemos como liguria o enanuria en ocasiones. Y pues la hipotensión, que guarda mucha relación con la perfusión de los órganos. Ahorita vamos a entrar más en detalle en eso. Otros signos, pues el paciente empieza a hacer apneas, bradipneas o taquipneas, ¿no? Empieza a respirar más rápido, en la piel aparece la piloerección, ahí en la imagen vemos como la cefalea o el deterioro neurológico, y puede ser por alguna afectación cardíaca, ¿no? Que lo podemos ver en el monitor. Entonces, pues ahora sí, era importante señalar los estados de inestabilidad hemodinámica para después poder comprender la monitorización. ¿Qué tipos de monitorización existen? Existen 2 tipos, una es invasiva y la otra es no invasiva. En la no invasiva tenemos la frecuencia cardíaca, hay que hacer una vigilancia, la presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, oximetría de pulso, ¿verdad? La monitorización que ya es invasiva es cuando ya se hace alguna punción o introducimos algún catéter en el cuerpo. Es la que llamamos invasiva. Capnografía, cuando ya están con intubación orotraqueal, la línea arterial, la presión venosa central, la PVC, y catéter Swan-Ganz, que es una monitorización pues ya de las más sofisticadas, ¿no? Que hay que tener cierto adiestramiento. Pues comenzamos con la frecuencia cardíaca o la monitorización electrocardiográfica. Con ella, ¿qué podemos detectar? Pues volviendo al caso de que el paciente empieza con inestabilidad hemodinámica en el servicio de urgencias, pues rápido hay que monitorizarlo, colocarle los electrodos, y pues podemos determinar si se trata de una frecuencia cardíaca lenta, que nos hablaría de una bradicardia, una frecuencia cardíaca muy rápida que te habla de una taquicardia, ¿no? Podemos detectar ahí mismo arritmias, ¿no? Una fibrilación auricular o una fibrilación ventricular, o datos de isquemia o datos de lesión de que el paciente se esté infartando. Entonces la simple monitorización nos puede ayudar ya a determinar qué está sucediendo con nuestro paciente. Se puede hacer esta monitorización de 2 maneras. En la parte de arriba pueden ver que dice de 3 a 5 electrodos. ¿Qué es esto? Ahí podemos ver un electrodo, el electrodo blanco iría en la parte de la clavícula, abajo de la clavícula derecha, el electrodo negro iría abajo de la clavícula izquierda, y abajo de la tetilla o en la parrilla costal, de manera lateral, iría el de color rojo, ¿verdad?
Recuerden que nuestro monitor puede contar con 3 cablecitos o 5. En el caso que sean 3, pues así sería como colocaríamos los electrodos para que empiece a darnos algún trazo electrocardiográfico. Con esto ya podríamos ver las derivadas de 1, de 2 y de 3 y estar viendo ya cómo se está comportando el corazón. Pero en ocasiones lo tenemos también que es de 5 latiguillos. Sería igual los 3 que ya habíamos dicho, el blanco abajo de la clavícula derecha, el negro abajo de la clavícula izquierda y el rojo pues abajo de la tetilla o la parrilla costal. Pero se agregan 2 colores más, por eso se hacen 5. Es de ordinario, pues el de color verde iría en el otro costado, y en el centro del tórax, habitualmente de color café o marrón, iría el otro electrodo. Y así ampliaríamos las derivadas para estar revisando la frecuencia cardíaca, ¿no? Aquí ya veríamos, aparte de D1, D2 y D3, veríamos ABR, ABL y ABF. Entonces recuerden, tenemos esas 2 modalidades. Si su latiguillo es de 5, ¿puede utilizar nada más 3? Sí, se quedarían con esto. Y los otros pueden no poner electrodos y no pasa nada. Obtienes información también. Y pues el monitoreo siempre va enfocado a que sepamos interpretar ondas, intervalos y segmentos, ¿no? Son gráficas que hay que saber interpretar. Cuando vemos el monitor, pues por ejemplo en esta imagen nos habla de una frecuencia cardíaca de 58, otra de 77 y otra de 104. Cuando no estamos familiarizados con la electrocardiografía, pues vemos puras rayas, ¿no? Es lo que se dice. Pero ¿qué es lo que debemos de buscar o interpretar? Pues que siempre exista una onda P, un complejo QRS con su espiga que forma la onda R y una onda T. Estando todos estos componentes, pues entonces la frecuencia que nos arroja el monitor pues es la correcta. La monitorización, pues en los servicios de urgencias, en cuarto de choque, disponemos de estos monitores que a la vez tienen otras funciones. Si quería mencionárselas, en este caso te puede servir simplemente para signos vitales del paciente: toma de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Pero tiene más funciones. Te puede servir como DEA, un desfibrilador automático externo, para colocar marcapasos en caso de bradicardias muy profundas, o te sirve en caso de para poder suprimir alguna arritmia letal, ¿no? ¿Cuáles son estas? Pues la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Son los ritmos que se conocen como de paro. La presión arterial, pues es importante mencionarla, ya que es un indicador indirecto de la presión de la perfusión tisular. Cuando un paciente tiene alteración del estado mental y desmaya, pues lo acostamos a la camilla y inmediatamente lo monitorizamos y tomamos signos vitales. Si encontramos una cifra de hipotensión, pues te habla de que el paciente sí está teniendo alguna gravedad, ¿no? Que hay que indagar qué lo está ocasionando. Y tenemos que la presión sistólica representa la eyección del volumen del ventrículo y la respuesta de la arteria a esta eyección, ¿no? Lo que se conoce como la presión sistólica, que es la cifra más alta. En la diastólica indica la presión residual en el sistema de las arterias después de que se relajan los ventrículos, ¿no? La repolarización ventricular. Entonces, la presión arterial es importante porque si sale hipotenso, nos puede estar hablando de inestabilidad hemodinámica. Cuando uno lee sobre el tema, también te encuentras que a muchos autores no les gusta esperarse a que detectes hipotensión para decir que el paciente está chocado y ocupa monitoreo, porque hay el debate ahí de que puede ocurrir hipotensión en etapas muy tardías del choque y te diste cuenta muy tarde y ya no sirve de nada, ¿verdad?
Hay un parámetro que es muy importante, es la presión arterial media. Es considerada como la presión necesaria para la perfusión de los órganos vitales. Es el valor medio de presión y depende de dos factores, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. ¿Qué significa esto? Cuando tomamos, como aparece ahí en la imagen, vuelvo a hacer el señalamiento en círculo rojo. Cuando tomamos la presión y decimos, trae 107 sobre 76, hay que aplicar una fórmula para saber cuánto trae de presión arterial media. Es muy importante, ya dijimos, porque valora la perfusión orgánica. Y pues aquí está. Por ejemplo, cuando se utiliza la presión arterial media, pues en todos pacientes de terapia intensiva o en urgencias que tienen infusión de fármacos como norepinefrina o infusión de adrenalinas, ¿verdad? De algunas, ¿cómo se dice? Vasoactivos. El movimiento de las aminas debe ser dinámico. Siempre debes de procurar que tengan una presión arterial media de 70 o por arriba de esta. Entonces, si tú tienes norepinefrina a 10 mililitros hora, pero sacas la fórmula y eso te da una presión arterial media de 60, pues tendrías que subirle a la infusión de norepi para incrementar este valor, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes formas de sacarlos. Yo les puse como que la más facilita. Ahí tenemos la presión arterial media, serían 2 presiones diastólicas más una presión sistólica entre 3. Esa sería la fórmula para saber cuánto es la presión arterial media que nosotros tenemos. Un ejemplo, 120-80, entonces haríamos 2 presiones diastólicas, 80 2 veces, sería 160, más la presión sistólica, o sea, más 120 entre 3, y lo que nos dé, eso arrojaría la presión arterial media que tenemos. Y recuerden, siempre debe estar entre 70 y arriba de eso. El monitoreo también constituye la temperatura corporal, que es la regulación del cuerpo. Es una función importante del organismo, como cualquier otra. Es un parámetro vital, tan esencial como la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. El centro termorregulador, como dato, pues se encuentra en el hipotálamo. Es por eso que cuando nuestro paciente tiene fiebre, pues colocamos compresas húmedas en la frente, ¿no? Y pues ahí está, hay que monitorizar cómo está el comportamiento de la temperatura. Ahí podemos ver la gráfica. Para lograr el equilibrio, los mecanismos incluyen la transpiración y la vasodilatación para controlar el sobrecalentamiento y los temblores. Cuando hay vasoconstricción, por ejemplo, cuando hacemos un viaje a lugares que son fríos, pues hay vasoconstricción para evitar que la temperatura de nuestro organismo baje más, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos ese registro, podemos decir que el paciente se encuentra eutérmico, en una temperatura normal, o si está bajo, pues decimos que tiene hipotermia, o a partir de 38, pues decimos que tiene fiebre, y así, ¿no? Y pues bueno, ahora con lo de la pandemia del COVID-19, existen ya diferentes dispositivos cada vez más económicos, ¿no? Que vemos en las tiendas de autoservicios, y en un segundo, casi en un segundo, ya te toman la temperatura. Hay digitales de mercurios y la pistolita con rayo láser infrarrojo. Otro monitoreo que hay que hacer es la frecuencia respiratoria. No podemos decir que el paciente está alterado si no sabemos qué es lo normal. Entonces yo aquí en la diapositiva les pongo una pregunta: ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal en un adulto? Bueno, para los que contestaron bien, de 12 a 20 como parámetro lo podemos utilizar. Y la frecuencia respiratoria también se monitoriza. Hay que ver su valor, que esté dentro de este margen, y aparte aparece una onda, como podemos ver en la parte inferior de la diapositiva.
en la forma ascendente en la inspiración, y cuando baja es la expiración, ¿no? Y de tamaño no muy grande, no muy chico, y con cierta distancia. Con esto podemos determinar si el paciente se encuentra, y aquí utilizamos términos como taquipnea, que sería una frecuencia respiratoria muy rápida, o bradipnea, que sería una frecuencia respiratoria muy lenta. Y existen más términos, ¿no? Polipnea, ortopnea, hiperventilación. Los pacientes que llegan a urgencias hiperventilando terminan en alcalosis respiratoria. O decimos que trae disnea, dificultad para respirar, o francamente está haciendo apnea, ¿no? Y pues hablando de la frecuencia respiratoria, se grafica también en el monitor, aparece una onda, y pues hay que saberla interpretar. Aquí les pongo un ejemplo muy típico en un paciente de cetoacidosis diabética. Comúnmente realizan una respiración que se llama respiración de Kussmaul. Es una respiración rápida y profunda, que se conoce como hambre de aire, porque quiere jalar aire, porque está tan acidótico que hacen una compensación, ¿no? Quieren eliminar el mayor CO2 que puedan para que la acidosis no sea tan profunda. Y entonces vean el patrón, le dice respiración normal, ahí vemos la onda, cuando sube es inspiración, cuando baja es expiración. Y en la respiración de Kussmaul pues es más rápida, están más juntitos y es más alta, ¿no? O sea, más profunda. Y entonces vean cómo también la frecuencia respiratoria pues es una monitorización, y a través de sus ondas podemos determinar si es una frecuencia. Viendo la onda podemos decir, la frecuencia respiratoria está bien. O en base a sus modificaciones y morfologías que se empiece a alterar, pues es cuando ya le damos los términos de respiración de Cheyne-Stokes, o respiración de Kussmaul, o respiración de Biot. Otro tipo de monitorización es el oxímetro de pulso. ¿Cómo funciona? Pues un lado del sensor envía, que es la parte superior, envía la luz a través del tejido dentro del lecho vascular, y el otro lado lo recibe, ¿no? Francamente es eso, hay una lucecita de arriba hacia abajo, y la parte de abajo recibe esa luz. El sensor del oxímetro de pulso, por reflectancia, emite luz hacia abajo o a través de los tejidos y del lecho capilar, y recoge la luz que se refleje hacia arriba, y eso calcula la saturación de oxígeno. Y como vemos, el tema es monitoreo, con solo poner el oxímetro, y ya dijimos cómo funciona. Recuerden, porque a veces hay error en eso, la lucecita del oxímetro debe de ir en la parte superior, o sea, en la uña, que a veces lo colocamos mal y lo ponemos en la yema del dedo, ¿verdad? Entonces la lucecita debe ir en la uña, y ya el fotodetector detectaría la onda. Y ahí lo vemos. ¿Cómo lo vemos en el monitor? Ahí está en línea azul y dice que el paciente está saturando en un 100%. Entonces siempre hay que ver la onda. Aquí es interesante señalar que muchas veces el paciente está monitorizado y decimos que está hipoxémico, que está saturando a 80, y hay que ponerle oxígeno o hay que subirle más el FiO2. Pero si ustedes observan la onda, van a ver que a veces no es con su normalidad. Se acercan al paciente y se da cuenta que se había movido el pulsoxímetro o que se le había caído, y por eso la saturación bajó. Por eso es importante conocer la morfología de la onda del oxímetro, y así poder decir si es verdad la saturación o no. Y pues bueno, ahora con lo del COVID, estuvieron de moda los oxímetros. Ya era de vital importancia que cada familia en su hogar contara con uno. Y si se fijan, pues era un tipo de monitorización. Hubo pacientes que con diagnóstico positivo de COVID, y su único monitor con el que contaban pues era un oxímetro. Y ya los compañeros del área médica pues le sugerían, ¿no? Si saturas menos de 90, ya no le muevas, vente al hospital. Entonces te ofrecen una onda que hay que saberla interpretar.
Otro tipo de monitoreo que es muy habitual es la línea arterial. Dice, y aparece así en el monitor como vemos la imagen de color rojo. Dice, es un registro continuo en tiempo real de la presión arterial mediante un catéter intraarterial conectado a un transductor de presión. Lo más utilizado es la línea arterial radial, porque existe la femoral y la axilar, pero la más utilizada pues es por la vía radial. Es ideal para pacientes con inestabilidad hemodinámica, ya que ya dijimos te ofrece una presión arterial en tiempo real. No tienes que esperarte, porque a veces el monitor está programado para que cada hora te esté tomando la presión. Tienes que esperar una hora para saber la siguiente toma. Y la línea arterial no, es en tiempo real la cifra que te está dando. Sirve también para obtener muestras de sangres arteriales, así ya no podemos estar picando a cada rato el paciente para sacar gasometría arterial. Y también sirve para infundir fármacos. De hecho, esa es la vía que utilizan para hacer cateterismos en pacientes con infarto agudo del miocardio, ¿no? Y por ahí meten el medio de contraste, hacer las angiografías. Y pues el tema es monitorización, entonces debemos de conocer la morfología de esta onda. ¿Por qué? Si no conocemos su morfología, igual, el monitor nos puede dar una cifra de hipotensión y alarmarnos y quererle subir a las aminas. Y basta con ver el monitor y decir, ¿sabes qué? La onda no tiene una buena forma, entonces la presión arterial que te está dando no es real. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues un lavadito, calibrar a cero, ahorita voy a explicar un poquito eso, y ver que la onda ahora sí tome su morfología correcta. Y entonces la cifra que te arroje ya sería la verdadera. Entonces tenemos que en su parte ascendente hacer una rama que se llama anacrótica, que corresponde a la presión arterial sistólica. Después disminuye y aparece una incisura que se conoce como incisura dicrota, así se llama, incisura dicrota, que habla del cierre de la arteria aórtica. ¿Por qué? Porque ahora ya viene la fase de relajación que viene siendo la diástole, que se conoce como rama dicrota. Entonces tengan en cuenta estos conceptos siempre para que puedan hacer un buen análisis de la morfología de la onda. Pues algunos información a comentar previo a la colocación de la línea arterial. Hay que hacer el test de Allen previo a la punción y elegiríamos la mano con mejor irrigación colateral que tengan, ¿no? Hay que purgar el equipo con suero fisiológico y con heparina y ponerle heparina a esa solución, purgarlo bien y evitar las burbujas de aire. ¿Cuánta heparina hay que poner? Eso ya depende de cada hospital y las fichas técnicas que ustedes utilicen. Comúnmente una solución de 500 de salina pues va con 500 unidades de heparina, o si es un suero de 250 pues pondríamos 250 unidades de heparina. Hay que colocar el transductor a qué nivel. Esto es importante, a nivel del cuarto espacio intercostal en la línea axilar media. Cuando hacemos la medición, el transductor debe ser colocado en ese punto que se conoce como eje flebostático. Hay que calibrarlo a cero en el monitor, habiendo el transductor a la atmósfera o a medio ambiente que se dice, ¿no? Y ahora sí, comprobar la curva del monitor y ver que su morfología sea con las características que ya vimos. Esta es otra medición de la PVC. Para poder hacer esta medición se ocupa pues un catéter venoso central ya instalado o un catéter de Swan-Ganz. Forma parte del monitoreo hemodinámico invasivo que rutinariamente se realiza en los servicios de cuidados intensivos, y por esto es necesario entender la fisiología involucrada y las alteraciones que pueden monitorizarse mediante los valores absolutos y la interpretación de la morfología de la onda. En la imagen vemos a un paciente acostado y instalado un equipo para medición de la PVCímetro, decimos a veces. ¿Cómo se realiza esto? Así rápido. Una vez llenada la columna de medición, cierre el paso del suero fisiológico y abra el paso hacia el catéter. Y entonces el volumen de solución va disminuyendo
y espera que la columna de líquido descienda hasta el momento en que oscile ligeramente y ahí se detenga. Lea en la columna el valor obtenido, que será en centímetros de agua, y con la llave de 3 vías cierre el paso de la columna de medición y restablezca el flujo fisiológico nuevamente. Ayude al paciente pues, a estar cómodo y hay que registrar el dato obtenido. Comúnmente, aquí yo les pongo una cifra, puede ser de 6 a 12 centímetros de agua. Si nos da esa medida, quiere decir que tiene una buena presión la aurícula derecha, ¿no? Depende de la literatura, pues les va a decir otra cifra. ¿Qué hay que conocer cuando hacemos la medición de la PVC? Pues el monitor también nos da una onda. Esta onda hay que conocerla. Cuando la PVC se sale elevada, dice que corresponde a la presión de la aurícula derecha, y si sale elevada refleja el balance entre el volumen intravascular y te puede hablar de infarto agudo del miocardio, hipervolemia, tromboembolia pulmonar, síndrome de vena cava superior, taponamiento cardíaco. Entonces, cuando midan PVC y está elevada, podemos sospechar de estas patologías. Si la PVC te sale disminuida, pues te puede hablar de choque hipovolémico, que el paciente está deshidratado o puede haber alguna hemorragia interna. Y esa es la onda de morfología, tiene letras, es A, C, B, X y Y. Las deflexiones C, X y B ocurren durante la sístole y la Y y la X ocurre sobre la diástole. Entonces hay que memorizar la morfología de la onda para hacer una buena medición de la PVC. Si medimos y dice, me salió una PVC de 8, está normal, sí, pero ya corroboraste que la onda que te mostró tenga todos los componentes. Si es así, entonces sí tiene una PVC de 8. Entonces la onda A significa la contracción auricular, la onda C la contracción isovolumétrica ventricular, la onda B, el llenado auricular, la onda X es la relajación de la aurícula, que ya es la diástole, y la onda Y es la apertura de la válvula auriculoventricular. Otro monitoreo tenemos la capnografía, la monitorización de la concentración, que es la monitorización del CO2, es un procedimiento no invasivo que proporciona información en tiempo real del estado ventilatorio del enfermo. Da información de cuáles son los niveles del CO2. Y ahí podemos ver la gráfica que ve más a detalle. Lo mismo, lo normal del CO2 es que lo encontremos, que el monitor nos diga que está entre 35 y 45, acompañado de una buena onda, ¿no? Con una buena morfología. Está dividida en 4 fases. Las primeras 3 fases te hablan de la expiración, ya que como mide el CO2, pues da mayor énfasis a lo exhalado. Y la última fase es la inspiración, cuando ya el paciente empieza a respirar nuevamente. Entonces ahí tenemos el punto AB, que habla del fin de la inspiración y el inicio de la exhalación. Luego tenemos el B y C, que es una rápida subida del CO2, porque inició la expiración. Y ahí podemos ver cómo la onda sube, ¿no? Después viene una meseta que te hace la onda D, y cuando ya baja es porque el paciente dejó de exhalar y ahora va a inhalar. Entonces recuerden, esa es la morfología de la onda, que tiene 4 fases. El siguiente y último tenemos el catéter Swan-Ganz. Dice, este permite monitorizar parámetros hemodinámicos fundamentales para el control del paciente crítico. Este es el que se utiliza en las terapias intensivas, porque te mide presiones de diferentes cavidades, ahorita las vamos a ver, y los grandes vasos de estos.
El catéter atraviesa las cavidades derechas del corazón y llega hasta alguna rama de la arteria pulmonar, permitiendo disponer de una monitorización constante de las presiones que soporta la circulación pulmonar. En la imagen podemos ver el catéter, que consta depende de la marca, generalmente consta de 4 o 5 lúmenes, y cuando hacemos este monitoreo pues también nos ofrece una onda, y hay que conocer su morfología. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, antes, miren, muestra 4 imágenes, y si se fijan, en las 4 hay una morfología de onda diferente. En la primera imagen podemos ver que entra por la aurícula derecha y nos ofrece esa onda. Después, cuando baja al ventrículo derecho, aparece otro tipo de onda. Pasa por la válvula pulmonar, llegando a la arteria pulmonar, y nos ofrece otro tipo de onda. Y cuando el globito se infla, ya estando en la arteria pulmonar, hace una medición que se llama la presión de enclavamiento o presión cuña de la arteria pulmonar. Entonces, fíjense cómo puede medir diferentes cavidades del corazón, tanto aurícula derecha como ventrículo derecho, arteria pulmonar y la presión en cuña. Es muy útil, ya habíamos dicho, es ideal para pacientes con estado hemodinámico de gravedad, y te sirve para sacar gasto cardíaco por termodilución, hace monitorización de la presión arterial pulmonar o la presión cuña, que habíamos dicho. También sirve para extraer muestras sanguíneas y así sacar la oxigenación venosa mixta, y también sirve para administrar fármacos por vía central. Y ahí podemos ver en la imagen la onda, como ya pasó auricular derecho, ventrículo derecho, y se aloja en la arteria pulmonar. Y pues lo que hemos venido diciendo, es importante conocer para una buena monitorización pues la morfología de nuestras ondas. En la primera imagen, este catéter Swan-Ganz está alojado en la aurícula derecha, y esa es la onda que aparece cuando hacemos esta medición. Si metemos un poco más el catéter y llega al ventrículo derecho, vean cómo crece la onda, que con mayor fuerza de lo que ejerce el ventrículo derecho, ¿no? Seguimos su continuidad, y ya en el dibujito del tercer corazón está la presión de la arteria pulmonar, que puede medirla, y hay que conocer los valores normales de cada una de estas, y la morfología es diferente. Cuando inflamos el globito para hacer la medición de la presión en cuña, vean la morfología cómo cambió. Entonces son aquí 4 mediciones diferentes, y por lo tanto aparecen 4 ondas con morfología pues diferente. Y a grandes rasgos ya vimos diferentes tipos de monitorización hemodinámica. ¿Qué podemos decir como conclusión? Por ejemplo, ya esto es de las últimas diapositivas. Si se fijan ahí, tenemos a un paciente que tiene un monitoreo hemodinámico, ¿verdad? La onda verde, ¿qué creen que está reflejando? Ahí hay una monitorización sobre la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces habría que buscar la onda P, el complejo QRS y la onda T. En la parte amarilla, la onda que vemos ahí es la onda del oxímetro, que nos está reflejando una saturación de oxígeno de 80. Después aparece esa onda cuadradita, es una onda cuadrada que, bueno, si pusieron atención en la plática, se parece mucho cuando explicamos la morfología de la onda del capnógrafo, ¿verdad? Y no aparece ahí, pero también vimos lo de la línea arterial, que tenía esa incisura dicrótica, no sé si se acuerdan, y que comúnmente aparece en el monitor de color rojo, y nos da la presión arterial, que ahí aparece, que no se ve bien, 124/85, tenemos la cifra, más no la morfología de la onda. Entonces, como conclusión de este tema,
siempre debemos de conocer cuál es la morfología de la onda, cuál es su estructura normal, cómo debe estar compuesta y qué componentes tiene. Aparte de conocer eso, ¿qué debemos saber? ¿Cuáles son sus parámetros normales, ¿no? Si estamos midiendo la PVC, pues esperamos un valor de 6 a 12. Si estamos midiendo la frecuencia cardíaca, ya sabemos que debe estar entre 60 y 100, que sería lo fisiológico de frecuencia cardíaca. Y así con todo, ¿no? Si estamos monitorizando la saturación de oxígeno, ya sabemos que esa debe estar por arriba de 94 o 95 de saturación. Y así, entonces hay que conocer la morfología de la onda, cuáles son sus parámetros normales, y sobre todo, antes de iniciar la monitorización, tener una sospecha clínica de algo. Es decir, yo lo voy a monitorizar porque sospecho de un infarto, o lo voy a monitorizar porque sospecho de una arritmia. Siempre debes de tener el por qué monitorizarlo, y no nomás por nomás. Y ya por último, pues la regla de oro es, recuerden, trate al paciente, no al monitor, ¿sí? Si ustedes ven que sus gráficas son anormales y te da valores anormales, pues acércate al paciente y revísalo, porque muy probablemente se le zafó el oxímetro, se le despegó algún electrodo y por eso lo que vemos en el monitor. Entonces recuerden eso, traten al paciente y no solo al monitor. Pues por su atención, muchas gracias. No sé si haya preguntas, creo que sería todo de mi parte.